En la provincia de Yukon, en el norte de Canadá, en las placas de hielo descongelado, arqueólogos encontraron herramientas antiguas, cuya antigüedad alcanza los 6.000 años. Además, en el hielo también se encontraron restos de animales gigantes inusuales que vivieron hace decenas o incluso cientos de miles de años. Pero los artefactos conservados en el permafrost no solo pueden tener valor científico, sino también algo más espeluznante. Entre la población indígena del norte de Canadá, existen desde hace mucho tiempo leyendas sobre criaturas que han salido del hielo y han cazado a la gente. Y recientes hallazgos arqueológicos sugieren que estos mitos podrían ser ciertos, al menos en parte. Entonces, ¿deberíamos temer al deshielo del Yukon? En 2018, durante una expedición a una placa de hielo cerca de la comunidad de Carcross en Yukon, un piloto de helicóptero descubrió un extraño objeto de madera en la nieve. Cuando la responsable de patrimonio Jennifer Herkes se acercó al hallazgo, se dio cuenta de que estaba ante una lanza Atholt de madera completa, de unos 6.000 años de antigüedad. La lanza de unos 2 metros de largo estaba perfectamente conservada. La base de madera permanecía intacta y podían verse plumas en la cola del dardo. Incluso tenía restos de la savia que habrían utilizado como pegamento para fijar la punta de piedra al astil de madera. Los lugareños utilizaban este tipo de herramientas para cazar caribúes hace miles de años. Fueron populares hasta el año 847, cuando finalmente fueron reemplazados por arcos y flechas. Tales lanzas se lanzaban con la ayuda de un dispositivo especial llamado atlatl. Por lo general estaba hecho de madera o astas de ciervo y se usaba durante la caza. El atlatl funcionaba como una palanca. Un cazador le pone una lanza, la blande y lanza con fuerza, sujetando con fuerza el mango del atlatl en la mano. Esto aumenta drásticamente la fuerza del lanzamiento y permite que la lanza alcance velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. En este caso, el cazador puede alcanzar un objetivo del tamaño de un plato desde unos 20 metros. El atlatl más antiguo encontrado hasta ahora tiene unos 4.300 años. Sin embargo, no solo se encuentran armas y herramientas en el hielo de Yukon, sino también artículos domésticos raros. Uno de los hallazgos más notables es un mocasín de cuero de más de 1.500 años. También se encontró en las montañas cerca de un parche de hielo. Se cree que el mocasín perteneció a uno de los cazadores de caribúes. ¿Pero qué hace que este hallazgo sea especial? Verás, el cuero, la madera y otros materiales orgánicos se descomponen bastante rápido, y encontrar un artículo casi intacto es una rareza. Pero en los llamados parches de hielo del Yukon, que están incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el tiempo parece haberse detenido. A diferencia de los glaciares, que pueden deslizarse por las laderas, los parches no se mueven. El hielo en ellos se ha acumulado durante milenios y los artefactos enterrados debajo permanecen intactos. Debido al calentamiento global, el hielo comienza a derretirse y las herramientas antiguas terminan en la superficie en las mismas condiciones en que se congelaron hace miles de años. Pero las leyendas locales dicen que algo más siniestro puede estar al acecho en el hielo. Después de todo, los restos de monstruos prehistóricos a menudo se encontraban en los parches de hielo. Los restos de la antigua megafauna y los animales prehistóricos gigantes se encuentran a menudo en el territorio de Yukon. Por ejemplo, el Megalonyx, un perezoso gigante que vivió durante la época del Pleistoceno. Alcanzó una longitud de 3 metros y pesaba alrededor de 1.000 kilogramos. Afortunadamente, los perezosos gigantes eran herbívoros. De lo contrario, otras especies no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Y a quién crees que pertenece este esqueleto? Aunque parece un tigre dientes de sable o un oso prehistórico, estos son en realidad los restos de un castor gigante. Tenía casi 2 metros de largo y pesaba unos 100 kilogramos. El castor gigante es considerado el roedor más grande de la historia. Los científicos sugieren que, a diferencia de los castores modernos, no construyó represas. El análisis de los dientes encontrados en el Yukon mostró que los castores gigantes no masticaban madera y se alimentaban de plantas acuáticas como las ratas almizcleras modernas. ¿Por qué necesitaban esos enormes incisivos? Sigue siendo un misterio.
Los restos encontrados en Hunker Creek en 2008 plantean aún más preguntas. En aquel entonces, los mineros de oro encontraron una pila de huesos de varios animales de la edad de hielo de unos 125,000 años. Casi todos ellos pertenecían a la megafauna local, salvo algunos ejemplares poco habituales. Después de un estudio detallado, los científicos concluyeron que esos huesos pertenecían a una especie de camello extinto. La cuestión es que la familia de los camellos en realidad se originó en América del Norte hace unos 40 millones de años. Con el tiempo, su género se dividió en camellos y llamas. Los antepasados de los camellos emigraron a través del estrecho de Bering y los predecesores de las llamas se trasladaron a América del Sur. Pero el hallazgo de Hunker Creek prueba que algunos de los camellos emigraron al continente norteamericano y permanecieron allí hasta el final de la Edad de Hielo. Al mismo tiempo, el frío extremo del Yukón no parecía molestarles en absoluto. Pero los camellos no son el hallazgo más extraño de los buscadores de oro en el Yukón. En 1897, en medio de la fiebre del oro de Klondike, el escritor francés Georges Dupuy viajó a Partridge Creek junto con otros mineros de oro. Un día, durante la caza de alces, Dupuy y su grupo notaron huellas extrañas. Ninguno de los cazadores pudo determinar a qué animal pertenecían. Cuando un grupo liderado por el escritor siguió los pasos, terminaron al borde del acantilado. Mirando hacia abajo, vieron una enorme criatura de color negro grisáceo que intentaba subir la pendiente. Según Dupuy, tenía 15 metros de largo y 5,5 metros de altura. La criatura tenía un cuerno de rinoceronte en la cabeza. Una cresta corría a lo largo de su espalda y todo su cuerpo estaba cubierto de cerdas. El escritor estaba convencido de que ese día había conocido un dinosaurio vivo. Según Dupuy, en 1908, recibió una carta de un sacerdote amigo que afirmaba haber visto al dinosaurio nuevamente en el área de Partridge Creek, en Yukón. Corría por la superficie congelada del arroyo, con un caribú muerto entre los dientes. La criatura se movía a una velocidad de unos 16 kilómetros por hora. Además, según el sacerdote, la temperatura del aire ese día bajó a menos 45 grados centígrados y las cerdas del dinosaurio estaban cubiertas de escarcha. El mismo año, Georges Dupuy publicó una historia sobre el dinosaurio de Yukón en 2 revistas en Francia y Gran Bretaña y recibió un aluvión de críticas. El naturalista y geólogo británico Richard Lydecker declaró que los grandes dinosaurios vivían solo en climas cálidos y que ninguno de ellos pudo sobrevivir en el duro clima del norte. Pero casi 50 años después, el periodista británico Harold Wilkins, en su libro Ciudades secretas de la antigua Sudamérica, sugirió que el encuentro de Dupuy con un dinosaurio vivo bien podría ser real. Según él, los paleontólogos pueden estar equivocados al afirmar que los dinosaurios se extinguieron con el inicio de la Edad de Hielo. Wilkins creía que algunas especies podrían adaptarse a nuevos entornos y patrones climáticos. Y un par de décadas después, sus palabras se confirmaron. En los años 70, el Museo Real Tyrrell de Paleontología de Canadá en Alberta realizó excavaciones en Pipestone Creek. Allí, los paleontólogos descubrieron los restos de 27 dinosaurios de unos 72,5 millones de años. Los científicos creen que estos dinosaurios pertenecen a una especie previamente desconocida de Pachyrhinosaurus. Sus características distintivas son volantes óseos en la espalda y cuernos de rinoceronte. La descripción de Pachyrhinosaurus recuerda a una criatura que Dupuy conoció una vez. Y no hace mucho, en el año 2009, raros restos de dinosaurios fueron desenterrados en el propio Yukón. Esos hallazgos tienen unos 75 millones de años. David Evans, curador asociado de paleontología de vertebrados del Museo Real de Ontario, cree que uno de los 2 huesos encontrados puede pertenecer a Hadrosauridae, mientras que el otro puede pertenecer a cocodrilos o tortugas prehistóricos. Entonces, las historias de los buscadores de oro sobre encuentros con dinosaurios pueden resultar ciertas. Sin embargo, en este caso,
las leyendas tribales aborígenes sobre la experiencia de encontrarse con criaturas parecidas a simios también pueden estar basadas en hechos reales. En el pasado, los indígenas de Yukon creían en una raza de monstruos parecidos a los humanos con cola. Supuestamente habitaban esa zona antes de la aparición de los humanos. Después de eso, los monstruos se mudaron a madrigueras y cuevas en las montañas cerca del valle del río Pertanana. Pero el pueblo nativo Atna, que viven en la frontera entre Alaska y Yukon, todavía creen en la existencia de la llamada gente mono. Los Atna los llamaron Set-Aeni. Se cree que esas criaturas son caníbales y conocerlos nunca termina bien. A principios del siglo XX, cuando la tribu se asentó a lo largo de las orillas del río Cobre, su gente empezó a desaparecer. Al principio eran niños que se alejaban demasiado del campamento. Luego, las mujeres que recogían bayas en los bosques cercanos al asentamiento comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Con el tiempo, incluso los ancianos y los cazadores tenían miedo de alejarse de las hogueras cuando caía la noche. Según el misionero Arthur Bright, que vivía en el territorio de Atna en ese momento, las misteriosas desapariciones comenzaron después de que un perro con una cola de pez en la boca llegara al campamento. El caso es que a pesar de que el pueblo Atna vivía a orillas del río, no pescaban en él. Vivían únicamente de la caza del caribú. La tribu llegó a la conclusión de que otro grupo de personas se había asentado en algún lugar cercano y envió a varios cazadores río arriba para explorar, pero nunca regresaron. Después de ese evento, uno de los jóvenes guerreros Atna notó una extraña criatura en el bosque. Según él, era del tamaño de un humano y se movía sobre sus patas traseras. El monstruo estaba cubierto de pelo de la cabeza a los pies y balanceaba su larga cola de mono. Los cazadores Atna decidieron dar caza a la criatura. Cuando siguieron las huellas a lo largo del río Cooper, observaron unas cuevas en el acantilado cerca de las cuales se desprendían los rastros. Entonces los hombres encendieron hogueras cerca de las cuevas, ahuyentaron a las criaturas y las mataron. Las historias de Atna podrían haber seguido siendo leyendas si no fuera por las estadísticas de personas desaparecidas. En el Yukon, donde la población es de solo unas 40,000 personas, en 2021 solo 64 personas desaparecieron sin dejar rastro. Además, las historias sobre criaturas parecidas a simios también son populares entre otras tribus indígenas de Yukon. Por ejemplo, entre la gente Dene hay descripciones frecuentes de caníbales peludos con ojos rojos y brazos largos y musculosos. Los llaman los Nakani. Los Dene tienen historias sobre cómo los Nakani se asentaron cerca de sus aldeas y robaron mujeres, niños y cazadores solitarios. Según las leyendas, aquellas criaturas se alimentaban de las personas y arrancaban con las manos desnudas las cabezas de quienes intentaban resistirse a ellos. Los Nakani aterrorizaron asentamientos enteros. En 1876, un misionero francés, Émile Petitot, que vivía en el territorio del pueblo Dene, escribió sobre el miedo que se extendía sobre los lugareños cada verano. Según él, cuando los Dene sospechaban que un Nakani acechaba cerca, bandas enteras de Dene abandonaban inmediatamente sus campamentos y buscaban refugio en una isla lacustre cercana. La tribu creía que los Nakani vivían en el valle de Nahangni, al este del territorio de Yukon. Los Dene todavía consideran esta tierra maldita. Por un lado, esto puede parecer una mera superstición, pero por otro lado, 44 personas han desaparecido en el valle solo en los últimos 100 años. Además, los restos sin cabeza se encuentran constantemente en Nahangni, por lo que una de las gargantas se denominó Valle sin Cabeza. Este lugar ganó una espeluznante fama a principios del siglo XX, en el apogeo de la fiebre del oro de Klondike. En 1908, los cuerpos de dos buscadores de oro, los hermanos Willie y Frank McLeod, fueron descubiertos en Nahangni. 2 años antes de eso, tomaron una canoa río arriba hasta el valle de Nahangni. Sus restos fueron encontrados en el campamento y ambos cuerpos fueron decapitados. En 1917, el cuerpo del prospector suizo Martin Jorgensen fue encontrado en Nahangni. Fue decapitado y su cabaña fue quemada hasta los cimientos. 10 años después, el cuerpo de un criminal conocido como Yukon Fisher fue encontrado en la misma área. Su cabeza también fue separada de su cuerpo. Según una de las leyendas,
criaturas parecidas a simios descendieron de monos comunes que llegaron al Yukón desde Europa en la época de Colón. Los animales se adaptaron al clima frío y finalmente evolucionaron hasta convertirse en semihumanos. Pero, ¿y si estas criaturas son en realidad mucho más antiguas? En particular, las historias de los mineros de oro sobre criaturas parecidas a simios y dinosaurios se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX. Justo en este periodo, según los científicos, la temperatura en nuestro planeta comenzó a aumentar y los glaciares comenzaron a derretirse, revelando a los investigadores los artefactos antiguos ocultos, restos de megafauna y quizás algo más. Pero incluso suponiendo que las criaturas parecidas a los simios pudieran venir del hielo derretido, no sobrevivirían en el duro clima del Yukón y el valle de Nahangni, a menos que haya un rincón tropical perdido en las montañas canadienses. Los primeros relatos de testigos oculares de tal mundo perdido en el valle de Nahangni surgieron en los años 20. En ese momento, en el periódico Valdez Miner, publicado en Alaska, había un artículo que describía el descubrimiento de dos buscadores de oro, Hancock Russell y Jack Lee. Mientras los mineros subían un alto paso de montaña cubierto de nieve, notaron un valle verde debajo, parcialmente oculto por la niebla. Cuando Russell y Lee bajaron al valle, sintieron que estaban demasiado vestidos. Según ellos, allí encontraron geysers y fuentes termales. En 1925, se contó una historia similar al periódico semanal de Alaska por un ingeniero de minas, Frank Perry. También descubrió un valle anormalmente cálido, oscurecido por la niebla. Según Perry, notó que los ríos son alimentados por aguas termales, las cuales abundan en el valle. Debido a esto, allí se mantuvo una temperatura suficientemente alta, proporcionando condiciones favorables para el crecimiento de lechos gigantes, ortigas e incluso lianas. Y cientos de caribúes, ovejas de montaña y otros animales pastaban entre las plantas. Al mismo tiempo, Perry notó que las tribus locales evitaban ese valle. Ese mismo año, la historia del comandante de ala de la Real Fuerza Aérea Canadiense, John Williams, apareció en la prensa. Durante la expedición de búsqueda aérea, la tripulación encabezada por el comandante notó un valle verde en la nieve y se dirigió hacia él para verlo más de cerca. Williams afirmó haber pasado alrededor de 3 meses allí alimentándose de caribúes locales. También contó numerosas fuentes termales que mantenían la temperatura en el valle y plantas enormes que crecían allí. Además, el comandante notó que sentía un olor a azufre en el aire. También sugirió que el área podría ser un cráter gigante de un volcán extinto. Parece que en tales condiciones, las criaturas parecidas a simios podrían sentirse bien incluso durante el severo invierno canadiense, y con la llegada del verano podrían abandonar el valle y convertir la vida de los indígenas en una pesadilla. Pero a pesar de los relatos de testigos presenciales y las historias de la población indígena, el valle tropical aún no se ha encontrado. Presumiblemente está ubicado dentro de la reserva del Parque Nacional Nahangni, pero hay una incongruencia. Esta reserva no tiene ni un solo volcán, por lo que no existe un cráter donde pudiera ubicarse el valle, mientras que Nahangni está lleno de aguas termales. Además, aunque parezca increíble, un valle tropical entre los hielos bien podría existir, al menos porque hay un verdadero desierto en el hielo. Me refiero al desierto de Carcross en el sur de Yukón. Es considerado el desierto más pequeño del mundo. Su superficie es de tan solo 2.6 kilómetros cuadrados. El desierto de Carcross durante el último periodo glacial está situado en el sitio de un antiguo lago. A pesar de su pequeño tamaño, tiene dunas de arena y clima árido. La precipitación aquí es varias veces menor que en el resto del Yukón, solo 50 centímetros por año. Pero, ¿y si nos equivocamos al pensar que las criaturas gigantes parecidas a simios necesitan un clima cálido para sobrevivir? De hecho, durante los últimos 150 años, los científicos han encontrado repetidamente evidencia de que los primates estrechamente relacionados con los simios alguna vez vivieron en el norte de Canadá. Allá por los años 70, descubrieron allí los restos de Notarctus, la criatura superficialmente similar a un lémur moderno. En 2008, los huesos de Teilhardina, un primitivo primate parecido a un tití, fue encontrado en América del Norte. Entonces, ¿puede ser que las leyendas de los Atna y Dene no sean un mito? ¿Qué opinas? Escríbelo en los comentarios.